Bien, buenas tardes. Un placer compartir con vosotros esta sesión dedicada a Auschwitz. Quiero daros las gracias a todos, en especial a los representantes del Ateneo de Chiclana, aquí representados por su presidente, las personas de la Universidad de Cádiz que están asistiendo, personas que representan a la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas, a los representantes de la Fundación San Pablo CEU, mi querido amigo Paco Pavón, señoras, señores, amigos todos. En primer lugar, agradezco institucionalmente la invitación cursada a este centro asociado de la UNED para participar en este acto que recuerda el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio, no lo olvidemos, de Auschwitz, de los nazis. Asimismo, quiero manifestar mi agradecimiento tanto al doctor Plosa como al investigador don Francisco Glicerio Condemora, mi amigo Paco, que se ha encargado de las traducciones y ha coordinado esta actividad ya desde sus inicios en este mismo año, cuando hicimos una primera presentación en este centro asociado en la que participaron autoridades de la Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz en nuestro salón de actos. Conservar la memoria es importante para los pueblos, para las naciones, aprender de ella. Nos debe llevar por la senda del respeto a ideologías, a religiones, a etnias. Lamentablemente hoy día aún siguen practicándose genocidios en lugares de nuestra ecúmene, como por ejemplo la presión que hoy día y de nuevo está sufriendo el pueblo armenio. Me gustaría hacer esta referencia. Está sucediendo hoy día. Por lo tanto, y para finalizar, es bueno que las autoridades, las instituciones, tomen nota del objetivo de estos actos, como este, que incorporen estas autoridades en sus agendas la importancia de atajar estas violaciones de los derechos humanos desde la raíz y así evitar otros holocaustos. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento. Buenas tardes. Muchas gracias. Tiene la palabra don Francisco Fernández Escalante, presidente del Ateneo de Chiclana. Buenas tardes. Saludos cordiales a todos desde el Ateneo de Chiclana. Mostrar nuestra satisfacción por acompañar y participar en esta conferencia junto a las demás instituciones colaboradoras. Agradecer, en primer lugar, al doctor Plosa el poder compartir online esta conferencia, ya que no tuvimos o no pudimos hacerlo presencialmente en el mes de marzo por las razones sanitarias de esta pandemia. Saludos al profesor Marea, al director de la UNED en Cádiz. Manolo, buenas tardes, y que me alegro, sabes que me alegro de compartir esta conferencia con vosotros. Al profesor de la Universidad de Cádiz, don Francisco Pavón, también patrono del CEU, así como al señor Montoya, secretario de la Conferencia de Archiveros de Universidad de España. Mención y agradecimiento especial para el profesor Francisco Glicerio Condemora, coordinador y artífice de este encuentro virtual. Gracias, Paco, por tu siempre disposición y desinteresado compromiso. En este 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, somos conscientes de la importancia del significado que tiene para la humanidad la palabra Auschwitz, el mayor campo de exterminio construido. Y como bien refleja el título de la conferencia, Conservando la memoria para siempre, debemos de dar difusión y transmitir el recuerdo, apoyar la investigación histórica y que actos como este sirvan para recordar y procurar preservar la memoria con verdad y cultura de enseñanza, procurando evitar que las actuales y futuras generaciones olviden la dimensión del horror ocurrido en el corazón de Europa. Sirva también este acto
como homenaje a los que sufrieron el Holocausto y a los que sobrevivieron este triste y oscuro capítulo de la historia de la humanidad. Desde el Ateneo de Chiclana, reiterar nuestro agradecimiento a todos y a todos los oyentes ahora, y la posibilidad de que tengamos hoy de aumentar los conocimientos de esta historia reciente. A todos, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Francisco Pavón, el patrono de la Fundación Universitaria CEU San Pablo. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Efectivamente, me llamo Francisco Pavón y me han invitado a esta videoconferencia como secretario de la Asociación Católica de Propagandistas en Cádiz, además de patrono de la Fundación Universitaria San Pablo Andalucía CEU. La conferencia que hoy celebramos se programó para abril y el motivo era el Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, 27 de enero, justo en el año en el que se cumple el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Mis palabras de reflexión las planteo como pregunta. ¿Han tenido la oportunidad de visitar este u otro campo de concentración similar? ¿Qué han sentido al atravesar sus alambradas? Para empezar, cuando viajas y se propone visitar un campo de concentración, no siempre hay unanimidad de grupo. Eso me ocurrió en varias ocasiones que he visitado Cracovia. Por eso no he estado en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, del que hoy nos hablará nuestro ponente, pero sé que supuso la constatación de que el régimen nazi había puesto en marcha una auténtica infraestructura para la aniquilación. Pero cuando varios profesores de la Universidad de Cádiz en el 2011 realizábamos un Erasmus en Linz, Austria, se logró el acuerdo y acudimos al campo de concentración de Mauthausen, que está situado a 20 kilómetros de Linz. Yo recuerdo que una sensación de pesadumbre y congoja se apoderó de mi cuerpo y alma. El cielo se tornó gris y un sentimiento de dolor compartido se respiraba en el ambiente. Lógicamente, nada era comparable a lo que imaginaba que sufrieron quienes perdieron la vida durante la sinrazón y barbarie de Adolf Hitler y sus seguidores. Realmente, como visitante, uno se encuentra de cara con algo abominable. A través de las distintas salas, tus ojos de espectador descubren horrorizado cómo las SS estudiaron la forma más eficaz y rápida de cegar el mayor número posible de vidas. ¿Y qué decir de las cámaras de gas, de los hornos crematorios y de las imágenes y fotografías de las deportaciones masivas de todos los rincones del conquistado territorio alemán? Descompuestos, en silencio, cada cual meditaba y eran pocos los comentarios que se compartían. No he vuelto a entrar en ningún otro. Quiero terminar diciendo que iniciativas como la conferencia de esta tarde sirven para remover los horrores ocurridos en todos los campos de concentración, no importa su nombre, Mauthausen, Auschwitz, y sobre todo a reflexionar en esta época de paz y bienestar sobre los derechos humanos y a no olvidar la historia, porque precisamente el olvido condena a los pueblos a repetirla. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Iñaki Montoya, secretario de la Conferencia de Archivos Universitarios Españoles. Iñaki, no te escucho, no te escuchamos. Perdón. Sí. Bueno, yo, como el resto de los asistentes, mis predecesores, quería agradecer la invitación que nos ha transmitido y sobre todo, bueno, para poder, como archiveros, digamos, llegar a esta conferencia. Quisiera agradecer al doctor Plosa su conferencia, a Francisco Conde
la oportunidad que nos ha brindado a través de también, bueno, y agradecer a nuestra compañera Clement la posibilidad de que la CAU esté presente también aquí en este evento. También, por supuesto, saludar a todos el resto de coorganizadores como la Fundación Universitaria CEU San Pablo, al Centro de la UNED de Cádiz y al Ateneo de Chiclana. Yo quisiera, bueno, creo que mis predecesores han dicho muchas de las cuestiones que yo comparto absolutamente. Creo que no solo las comparto personalmente, creo que cualquier archivero universitario o no universitario las comparte. Uno de nuestros grandes retos y grandes líneas de trabajo de los archiveros en general es todos los archivos relacionados bueno, que tienen que ver o que sirven para estudiar la conculcación de derechos humanos. Y bueno, pues creo que el archivo de Auschwitz es un archivo en este sentido paradigmático, ¿no? Cuando ha hecho la pregunta nuestro contertulio Francisco Pavón, a ver si había tenido la oportunidad de estar en algún campo de concentración, tengo que decir que sí, que hace 2 años yo también coincidí, pude visitar Mauthausen, y tengo que decir y comparto pues la verdad es que el corazón se te sobrecoge, ¿no? Yo recuerdo especialmente la cantera, ya no me acuerdo cuántos escalones eran aquellos que tenían que subir con grandísimas piedras, agarrando grandísimas piedras, y que, bueno, que muchos de ellos no llegaban a completar, o si las completaban eran precipitados desde el borde de arriba. Cuando ves aquel paisaje y ves un paisaje que en principio en la naturaleza, en silencio, no hay nada, dices, ¿cómo es posible que en estos lugares hubiese tanto horror? Creo que los archivos tenemos una gran responsabilidad en intentar conservar todos estos tipos de fondos y de documentos que sirven, por un lado, para no olvidar, para que luego los historiadores puedan investigar y puedan evidenciar. Además, nuestro papel también es conservar las evidencias de aquel horror, evitar el negacionismo, entre otras cosas. Y, por otro lado, también no solo en cuestiones de conculcación absoluta de los derechos humanos, sino incluso también estos archivos como los de antiguas dictaduras, para poder luego también resarcir a muchísimas víctimas, ¿no? Por eso yo creo que cuando se nos invitó a la CAU a participar en este evento, no podemos menos que decir y mostrar nuestro agradecimiento, especialmente a Francisco Glicerio Conde Mora, que es el impulsor y al doctor Plosa, y mostrar nuestro agradecimiento y, desde luego, la disposición siempre de cualquier archivero a trabajar en este sentido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Iñaki Montoya. Gracias a todos los intervinientes. Rápidamente voy a intentar presentar brevemente a my good friend, mi amigo, el doctor Wojtek Plosa. El doctor Wojtek Plosa, él nació en 1972. En 1996, decirles que se graduó por la Universidad de Silesia en Katowice, por el Departamento de Ciencias Sociales. Él se licenció en Historia como historiador y también como archivero. Se doctoró en el año 2010 por la Universidad Pedagógica de Cracovia, con el título de su tesis doctoral, Functionary Prisoner in the Nazi Concentration Camp Auschwitz-Birkenau 1940-1945. Funcionarios de prisiones en el campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau entre los años 1940 y 1945. Desde 1997, hace 23 años, nuestro conferenciante, nuestro invitado, lleva trabajando en el archivo de la Fundación Estatal del Museo Auschwitz-Birkenau
en Oswiecim, que fue germanizado, como ustedes saben, como Auschwitz. Él, que sepan ustedes que muchas de las cosas que han dicho las entiende porque está aprendiendo también español, estuvo también en España, he was, you remember, in Spain, I remember it was in 2013, it was 7 years ago. And, bueno, yo simplemente decirles que tienen ustedes a un gran investigador, tienen a un gran archivero, muchos de ustedes habrán leído obras de Primo Levi, se ha citado también en la frase, la sentencia que está ahí en el campo de concentración de Auschwitz, el campo de concentración de exterminio de George Santayana: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Y decirles que estoy seguro que aprenderán mucho de esa documentación del director del archivo de Auschwitz. Simplemente decirles, hace 75 años, 70 years ago, don't forget, no olvidemos, never again. Y también, por último, recordar también a todas las víctimas, no solamente del Holocausto, sino también las víctimas que tenemos en estos momentos en Europa del COVID-19. We remember all victims, not only Holocaust of course, but COVID-19 victims. Dr. Prosa, we are waiting you. Please. I will translate and translate every slide. Give me a minute, okay? No te, we are not listening. Nie widzę tu nic takiego. Okay. Nie, tu jest tylko czat. Don't worry. No, to jest problem. You have to press first and after share. Silencien sus micrófonos, por favor. Wojtek, if you wish, I can share your presentation. I would like to start my presentation. But I have, you send me. If you can, I can share. Okay, so let's start. And you tell me when I stop, when I must stop, when I must go. A minute. It's open. Now you can share. Wojtek, you can now. Try again. Share screen, to jest to?
No dobra, ale co z tego, jak tutaj nic nie... Don't worry. I'm going to share. Can be. Here you have. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Paco, Ok. perfecto, gracias. Perfecto. Wojtek, Okay. Mhm. Okay, can everybody see this presentation? sí. Sí, Ok. perfect. Yes, I can. Thank you. So, first of all, I would like to thank you very, very much for the invitation, because it's very important for me to meet you once again in Cadiz, thanks to the great cooperation of Francisco Egliserio Conde Mora, my friend from Spain. So this is the title of our today presentation. And I think we can go to the next point. Yes. So the Auschwitz-Birkenau camp complex was liberated by the Soviet Army on 27 January 1945. El complejo del campo de Auschwitz-Birkenau fue liberado por el Ejército Rojo Soviético el 27 de enero de 1945. To this photograph, I would like to say Por favor, silencien su micrófono. Por favor, silencien sus micrófonos. One minute, please. 1 minute. Again. Silencien su micrófono, por favor, que no vuelva a ocurrir. Go ahead. Sorry. Excuse me. here we have the photograph showing one of the camp officers and two members of SS staff at work, because in such kind of offices during activity of the camp, documents were created in this camp like Auschwitz-Birkenau. Durante la actividad del campamento se crearon documentos, principalmente en las oficinas del campo. En esta fotografía muestra el interior de una de las oficinas del campo y dos miembros del personal de las SS trabajando. Please. Before the final evacuation and liquidation of KL Auschwitz, the Nazis destroyed a lot of documents to efface the trials of their war crimes committed in the camp. And this photograph showing the inside of one of the camp officers just after the liberation of the camp. Antes de la evacuación y liquidación final del campo de Auschwitz, los nazis destruyeron muchos documentos para borrar las huellas de sus crímenes de guerra cometidos en el campo.
En esta fotografía se muestra el interior de una de las oficinas del campo justo después de la liberación del campo. Se estima que solo el 5% de la documentación del campo creada en Auschwitz se guardó y hoy es accesible para estudiar. Yes, and all documents and photographs that had been saved before the destruction are kept in the Auschwitz Museum's archive. And this archive is located here, there in this building in the block number 24, on the area of the main camp, or former main camp Auschwitz I in Oświęcim. So there is the place where every day I will go to my office to work. Todos los documentos y fotografías que se habían guardado antes de la destrucción se conservan en el archivo del Museo de Auschwitz. El archivo está ubicado en el bloque número 24 del antiguo campo principal de Auschwitz I, en Oświęcim, y es el lugar donde él va todos los días a trabajar. Yes, and also we have to stress that also the various kinds of belongings left by victims of the mass murdering process were discovered after the liberation of the camp. And here we have the examples of photographs showing various kinds of those belongings, like, for example, on the left photograph, dishes or combs of the right photographs. También se descubrieron varios tipos de pertenencias dejadas por las víctimas del proceso, de estos asesinatos masivos, después de la liberación del campo. En la fotografía, a la izquierda pueden ver platos y a la derecha pueden ver una serie de peines. Here we can see how many other items, other objects are kept also in the collection department of the museum. Here we have photographs showing shoes and clothes. Aquí todos estos elementos se conservan, se guardan en el departamento de colección de nuestro museo. Aquí en la fotografía de la izquierda comenta el doctor Prosa, que se ven los zapatos y en una serie de zapatos, y en la fotografía a la derecha pueden ver ropa. Also interesting, there is that during years different new documents were discovered on the area, on the area of the former Auschwitz-Birkenau camp. And here this is a photograph showing 2 volumes of the registry book of the Roma camp. This was one of the parts of the Auschwitz-Birkenau camp when the Sinti and Roma prisoners were incarcerated. And those books were hidden in the ground by the Polish prisoners just before the 2nd of August, 1944. So the day when the Sinti and Roma camp was liquidated. And those former Polish political prisoners returned to the liberated camp in 1939 and pointed the place where those books were hidden, and they discovered the books again. Durante años se descubrieron diferentes documentos nuevos en la zona del antiguo campo de Auschwitz, el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Aquí está la fotografía. En esta fotografía muestra 2 volúmenes del libro de registro del campo Roma. Esta era una de las partes del campo de Auschwitz-Birkenau. Los prisioneros polacos escondieron esos libros en el suelo poco antes del 2 de agosto de 1944, el día en que el campo Roma fue liquidado. Esos exprisioneros polacos regresaron al campo liberado en 1949 y señalaron dónde estaban escondidos esos libros. And here we have the example of one page from the registry book of the Roma camp, of course, just after the conservation work. So besides the prisoner number, here we have the personal data of every prisoner were registered, so the
family name, first name, date of birth, and place of birth is recorded here. El ejemplo, aquí tienen el ejemplo de una página del libro de registro del campamento Roma, del campamento romaní. Además del número de reclusos, se registraban otros datos personales, como pueden ver, de cada recluso, de cada prisionero, apellidos, nombre, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Había dos libros separados, uno para mujeres y otro para hombres. Yes. And also, there is very important that 3 notes wrote by members of the Jewish members of the Auschwitz Sonderkommando were discovered. So the first one was the notes wrote by Zalman Leventhal. And here we have the place near the crematorium number 3 where those notes were discovered. Members of the Sonderkommando were eyewitnesses of the mass murdering process because they had to lead Jewish victims to the gas chambers and then transferred bodies from gas chambers to crematoria where bodies were burned. And in his notes, Zalman Leventhal presented the way of the operating of the Sonderkommando in Birkenau. Como han escuchado al doctor Prosa, aquí tienen, se descubrió el descubrimiento de las notas escritas por Zalman Leventhal, uno de los miembros judíos de Auschwitz, del Sonderkommando de Auschwitz. Los miembros del Sonderkommando fueron testigos presenciales del proceso de asesinatos en masa. Tuvieron que llevar a las víctimas judías a las cámaras de gas y luego trasladaron los cuerpos desde las cámaras de gas a los crematorios, donde se quemaban dichos cuerpos. Zalman Leventhal presentó en sus notas la forma en que cómo funcionaba el Sonderkommando. And here we have examples of the pages from the notes by Zalman Leventhal, because only fragments, only some parts of those notes are legible. As you see, Zalman Leventhal was murdered in Keil Auschwitz during the uprising of members of Sonderkommando in 1944. Algunas partes de esas notas no son legibles. Aquí se presenta una página de las notas escritas por Zalman Leventhal, que fue asesinado en Auschwitz, como les ha comentado el doctor Prosa. Yes, here we have the notes wrote by Leib Langfuss, and those notes also were discovered near the ruin of the gas chambers in Keil Auschwitz, Birkenau. The fate of Leib Langfuss was very similar to the fate of Zalman Leventhal, because Leib Langfuss was one of the members of Sonderkommando who wrote description of the activity of Sonderkommando and managed to hide those notes in the ground near the gas chambers in Keil Auschwitz I. Also, Leib Langfuss was murdered in the camp. Las notas escritas por Leib Langfuss fueron descubiertas cerca de las ruinas de las cámaras de gas en el campo de Auschwitz-Birkenau, el campo de trabajo del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. El destino de Leib Langfuss fue muy similar al de Zalman Leventhal. Leib Langfuss era uno de los miembros del Sonderkommando, escribió una descripción de la actividad del Sonderkommando y logró esconder esas notas en el suelo cerca de la cámara de gas en Auschwitz-Birkenau. También Leib Langfuss fue asesinado en el campo. Yes, and in 1980, when the notes wrote by Marcel Magyari were discovered, only few pages among all 13 were legible. Thanks to use new technologies, today almost all text is known.
Cuando se descubrieron las notas escritas por Marcel Najary en 1980, son unas pocas páginas de las 13 eran legibles, pero gracias al uso de las nuevas tecnologías, hoy se conoce casi todo el texto. Also, maybe there is also interesting that the text by Marcel Najary was wrote in Greek language, no in Hebrew, none in Yiddish, but in Greek language, because Marcel Najary was Jews from Greece. Como pueden ver, el texto está escrito en griego, no en yiddish. Marcel Najary era un judío de Grecia y fue uno de los miembros del Sonderkommando que sobrevivió. Yes, and also basing on safe documents, it is possible to observe, to show the construction of the gas chambers and crematoria building. So on this photograph on the left, we're showing the beginning of the construction of the work, the gas chambers and crematoria. And here there is the completed building of crematoria, opened in 1943, in spring 1943. Aquí, basándose en los documentos guardados, es posible observar la construcción de la cámara de gas y del edificio crematorio. La fotografía de la izquierda muestra el inicio de las obras de construcción del edificio de la cámara de gas y los crematorios en el campo Auschwitz II-Birkenau. Y la fotografía de la derecha muestra el edificio terminado de la cámara de gas y los crematorios en Auschwitz II-Birkenau. What year, Wojtek? 1943? 43, yes, exactly. 1943. Here is the plan of the ventilation system used in such kind of gas chamber like those in concentration in Birkenau. There were 4 gas chambers and crematoria in Auschwitz-Birkenau, and all of them were destroyed before the liquidation of Auschwitz-Birkenau by the Germans themselves. Y aquí está el plano, pueden ver el plano del sistema de ventilación utilizado en esta cámara de gas. Había 4 cámaras de gas y crematorios en el campo de Auschwitz-Birkenau. Todos fueron destruidos antes de la liquidación de Auschwitz-Birkenau por los alemanes. Yes, and I think that the person, the face of Saint Father Maximilian Kolbe, they are very well known also to you, for you. So I will show you the documents about Father Maximilian Kolbe we have in our archival collection. Here there is the pre-war photograph showing Father Maximilian Kolbe in the Niepokalanów, and here there is an original document from our archival collection. There is the death certificate of Maximilian Kolbe. Father Kolbe was kept after this roll call, when he sacrificed his life for Franciszek Gajowniczek, to the basement of the block number 11 in Auschwitz I, to die by the starvation. And on 13th of August 1941, the Nazis murdered him by the injection of the poison straight to his heart. However, on the certificate of the death, the heart attack is given as the false reason of the death of Father Maximilian Kolbe. Here there is this false information. Les traduzco. El Santo Padre Maximilian Kolbe sacrificó su vida para salvar a uno de los reclusos del campo. Aquí se muestra la fotografía del padre Maximilian Kolbe antes de la guerra.
la Segunda Guerra Mundial. A la derecha, el certificado de defunción del padre Maximilian Kolbe, emitido por la Oficina de Registro del Campo. El padre Kolbe estuvo varios días en el sótano del bloque número 11, en el campo de Auschwitz, para morir de hambre. El 14 de agosto de 1941, los nazis lo asesinaron mediante la inyección de veneno directamente en su corazón. Sin embargo, el certificado falso de defunción, el certificado de defunción se indica el infarto como falsa razón de la muerte del padre Maximilian Kolbe. Yes. In our archival collection, we have also examples of letters, official letters, sent but only by non-Jewish prisoners, because only the non-Jewish prisoners had the possibility to contact their families by sending letters from the camp. And all of those letters had to be written in German, since the content was controlled by members of SS staff. All information presented the real situation of prisoners in the camp was cut off, as we can see in the examples of the letter showing here. Les traduzco. Solo los prisioneros no judíos tenían la posibilidad de contactar con sus familias enviando cartas desde el campo. Todas las cartas tenían que estar escritas en alemán, ya que el contenido estaba controlado por miembros del personal de las SS. Toda la información presentada sobre la situación real de los presos en el campo fue, como pueden ver, cortada, como se puede comprobar en el ejemplo de carta que se muestra aquí. Yes, and here is a very interesting document, because this is the letter sent by two sons, two children, to Mrs. Wanda Koprowska, who was kept in the female camp in KL Auschwitz, second Birkenau. Wanda Koprowska and her husband Stanisław were arrested in 1943 in Sosnowiec as members of the Polish underground and deported to Auschwitz. Sisters of Wanda took care of their sons, whose names are Jacek and Jurek, and boys sent this letter to their mother with information about Christmas gifts they obtained. So, of course, those boys wrote the text in Polish. However, somebody had to translate the text into German, because there was only one possibility to obtain the letters to the camp. Wanda and Stanisław survived the camps and returned home to their sons in 1945. Esta es la carta enviada por los dos hijos a la señora Wanda Koprowska, quien fue retenida en el campo, fue presa en el campo de mujeres en Auschwitz II-Birkenau. Wanda Koprowska y su esposa Stanislaw fueron arrestados en 1943 en Sosnowiec como miembros de la clandestinidad de la resistencia polaca y deportados a Auschwitz. La hermana de Wanda se hizo cargo de sus hijos, cuyos nombres eran Jacek y Jurek. Los niños enviaron esta carta a su madre con información sobre los regalos de Navidad que obtuvieron. Wanda y Stanislaw sobrevivieron y regresaron a casa con sus hijos. Como pueden ver, la carta está escrita en polaco. One minute, Wojtek, 1 minute. I have to... Por favor, nuevamente les pido que silencien los micros. Ya. Sorry, go ahead. 1 minute. Yeah. And something completely new in our archival collections. Those documents are not connected with the history of KL Auschwitz itself, but thanks to the Polish Ministry of Culture,
those documents are kept in our archival collection since last year. There are the false Paraguay passports issued by the Polish embassy in Bern, Switzerland, to save Jewish families. There was a group of persons, members of the staff of the Polish embassy in Bern, involved in the action of the salvation of the Jews, and Rabbi Chaim Eis contacted the Jews, mainly on the area of the Poland occupied by the Nazis, and obtained personal data of those persons to prepare those false passports. So we have in our archival collection 13 passports like this one showing here. Estos documentos no están relacionados con la historia del campo de Auschwitz, pero son pasaportes paraguayos falsos emitidos por la Embajada de Polonia en Berna, en Suiza, para salvar familias judías. Estaba el grupo de personas, miembros del personal de la Embajada de Polonia en Berna, involucrados en esta acción. El rabino James Hayes se puso en contacto con los judíos, principalmente en el área de Polonia, ocupada por los nazis, y obtuvo datos personales de esas personas para preparar estos pasaportes falsos. Esto también se conserva, esta documentación la conserva el doctor Plosa allí en el archivo de Auschwitz-Birkenau. Muchas gracias. Gracias. Dziękuję bardzo. Thank you very much, doctor Plosa, por esta magnífica conferencia.